2 de la tarde con 24 minutos. Tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo y le agradezco su presencia aquí al senador, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, José Francisco Yunes Zorrilla. Le agradezco que estés aquí con nosotros. Hola, agradecido soy yo, Luis. Un gusto saludarlos. Un honor estar con ustedes compartiendo este Bueno, espacio. platicar, este día has impartido una conferencia magistral ahí en el Palacio Municipal en un tema vital, para quienes le conocen a la administración pública, para quienes les gusta saber y conocer lo que tiene que hacer, sobre todo la hacienda municipal. Es un tema importante. La visión en México de la hacienda ha ido variando a lo largo de los años. Digo, desde la conquista llegó el primer ayuntamiento, se asentó en Veracruz y ahí ya hubo elementos de recaudación. Pero, ¿qué es lo que se aporta de nuevo, de diferente a la hacienda municipal, lo que se deba de hacer para mejorar el manejo financiero de los ayuntamientos? Gracias, Luis. No, en primer lugar, agradecer la distinción del ayuntamiento, reconocer el gran trabajo y sobre todo el gran ambiente que se percibe de gran pluralidad y de mucha madurez para lograr acuerdos en beneficio de los jalapeños. Aquí, que estas palabras sean de reconocimiento y de compromiso para acompañarlos en el resto del tiempo. Segundo, qué conferencia magistral, que nada, Luis. Fue una plática que sirvió de pretexto para hacer presencia con sectores importantes de la ciudad y del distrito de Jalapa. Esto con el único objetivo de rendir cuentas, de explicarles qué estamos haciendo de manera directa en la Cámara de Senadores, de recoger y registrar buena parte de sus preocupaciones. Y con ese ánimo y con esa disposición estamos en este momento recorriendo, aprovechando el periodo de receso, el estado de Veracruz. Y fue una muy buena oportunidad. Tuvimos el privilegio de platicarles sobre la hacienda municipal. Hubo reformas a la ley de coordinación fiscal que modificaron disposiciones de hace mucho tiempo. Se va a volver a modificar en el marco de la reforma energética y el interés es que sepan cuáles son las fuentes de recursos en los municipios y a qué están obligados los municipios de frente a la ciudadanía. ¿Cómo mejorar en la política nacional el escenario de recaudación y basarlo nuevamente o cambiar este esquema hacia el municipio? Digo, finalmente en nuestro país tenemos una visión centralizada de las finanzas, de la recaudación y, por ejemplo, en Europa, en España, los municipios tienen una mayor atracción de recursos para el beneficio de sus habitantes. ¿Cómo cambiar esa visión? Es parte del desafío, Luis, lo apuntas muy bien y de manera muy bien expresada. Es el de tratar de darle más potestades a las entidades y a los municipios en materia tributaria. Hoy prácticamente un muy buen porcentaje, el gran porcentaje está concentrado en la federación, que es la única instancia que recauda, y posteriormente hay un pacto de coordinación fiscal, en este esquema federalista, en donde se distribuyen a través de fórmulas las participaciones, las aportaciones, los convenios, y no es sano, porque no van acompañando los estados y los municipios el esfuerzo de recaudación, no asumen los costos administrativos, los costos políticos, pero también quedan pero muy limitados en franca dependencia con los recursos convenidos fiscalmente. El 26% de los recursos que manejan los municipios, por ejemplo, es esfuerzo recaudatorio propio y el 74% son fórmulas fiscales de recursos federales que se transfieren y se federalizan. ¿Sí se puede cambiar el esquema de recaudación en los municipios? Yo creo que sí. Yo creo que esto le daría a los estados y a los municipios pues mayor independencia frente a la federación y podrían, bajo su propio ritmo, generar proyectos de obras, proyectos productivos, de mejoramiento de servicios con mayor disponibilidad de recursos. Yo creo que hacia allá tiende. Actualmente, por ejemplo, muchas de las dependencias federales no tienen manera de hacer la recaudación de sus impuestos. Se tiene que firmar un convenio de colaboración con los ayuntamientos específicamente para el pago de multas y de sanciones. ¿Podría el ayuntamiento incrementar su recaudación siempre y cuando se lograra hacer un acuerdo en donde se beneficiara con un mayor porcentaje el recurso? No, existen. Existen convenios administrativos que tienen como objetivo estimular, generar incentivos para que se pueda recaudar más. De hecho, las fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal llevan esa lógica intrínseca. Un municipio que significativamente recauda más en este periodo que el periodo anterior va a recibir más recursos vía participaciones. O un municipio que logra incrementar su participación en el Producto Interno Bruto de la entidad va a recibir mayor recursos en las aportaciones del ramo 033. Sí va implícito. Lo que está muy concentrado son que los impuestos importantes
tanto directos o indirectos, recaen en las potestades federales. Cambiando un poquito de tema, senador, usted es parte del Senado, presidente de la comisión, una de las comisiones más importantes dentro del Senado, como lo es Hacienda y Crédito Público. Pareciera que no le cayó nada bien a los senadores esto que han hecho los diputados. Ustedes hicieron un trabajo de revisión a la reforma a las leyes secundarias en materia energética y bueno, pareciera que el presidente de esta comisión de energía en la Cámara de Diputados, que también es priista, don Marco Antonio Bernal, pues corrigió la plana para darle otros aspectos a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal, sobre todo lo que se refiere a la autonomía financiera. ¿Cómo ve el escenario? Pues primero de gran respeto, la verdad es que es lo más normal en un proceso bicameral. Hay cámaras que fungen de origen y hay cámaras que son revisoras y tienen que cumplir con su tarea. Y para el propósito de la reforma energética, la Cámara Revisora es la de diputados, están haciendo lo propio y nosotros esperaremos cuáles son los alcances de sus modificaciones y tendremos ahí también que participar en tanto nos lo permita la Constitución. Yo estoy cierto que seguramente van a ser modificaciones puntuales, precisas, que en términos generales la reforma va a transitar tal y como la aprobaron o la aprobamos los senadores. Y aprovechar, Luis, para comentarte que es una buena reforma. Es una reforma que va a abrir oportunidades reales de crecimiento para el país y que va a permitir superar los letargos económicos y generar condiciones de desarrollo para los mexicanos y para los veracruzanos, que son los que a mí me importan. Preguntarle también, se ha definido por parte de Petróleos Mexicanos, bueno, dentro de este análisis que se está haciendo y para Petróleos Mexicanos y Comisión Federal, una igualdad de condiciones para la participación en materia fiscal en comparación con las posibles empresas que pudieran concursar en algún momento dado dentro del escenario energético. ¿Conviene hacer este esquema en materia fiscal? Sí, por ejemplo, uno de los referentes es Petrobras. Petrobras es una empresa pública con un consejo de administración dominado por el sector, pero que evidentemente entra a competir como empresa privada, ¿no? Las leyes que la regulan son las mercantiles y las civiles. Y en este sentido vemos que tenemos, por ejemplo, una empresa como es la brasileña, que puede tener mucha mayor flexibilidad y mucha mayor libertad en temas fiscales, porque Brasil recauda alrededor de 33 puntos del Producto Interno Bruto del PIB, de su PIB. O sea, 33 puntos de su PIB provienen de impuestos. De impuestos. En México es el 10%, 10 puntos. O sea, 3 veces menos. Y gran parte de nuestra dependencia presupuestal está en función de los ingresos a través de los derechos que transfiere Pemex al país. Entonces, es un tanto complicado. Se hizo un esfuerzo por avanzar en materia de reforma hacendaria, materia fiscal, con toda la molestia que esto implica, sí. Pero no obstante esto, no deja de ser este país uno de los que menos recaudan dentro, por ejemplo, de los países que conforman el OCDE. Y esto pues va en detrimento de las posibilidades de competencia de las empresas que han financiado tradicionalmente el desarrollo de este país, como es Pemex o Comisión Federal de Electricidad. Esta reforma le da otro estatus. De entrada deja de ser un organismo público descentralizado, una paraestatal, sí. Nunca fue empresa, fue un organismo público descentralizado, una paraestatal de control directo presupuestal, para así tomar una nueva forma que viene con la reforma desde su connotación constitucional, para así convertirla en una empresa, que es una empresa con ámbito y connotación privado, empresa de las leyes privadas, es una empresa pública, es una empresa productiva del Estado, es una empresa de todos los mexicanos, pero ya como empresa dotada de instrumentos y de herramientas para poder competir como un agente privado, sin que sea dueño de alguien en lo particular. Ese es de todos los mexicanos y es el Estado el dueño. Esta es la parte que le hacía ruido a algunos legisladores y que luego después algunos ciudadanos malinterpretan o malentienden porque no terminan de comprender cómo es que una figura que era dominada totalmente por el gobierno en su control, pues ahora pueda pasar a ser parte de una empresa, como una empresa pública. No, a lo mejor me estoy mal explicando, Luis. Sí. Pemex era una empresa pública, ¿sí? Pero paraestatal. Y hoy es una empresa pública, no hay participación privada, pero juega como empresa en el mercado privado.
Pero los dueños somos todos los mexicanos. Lo que había que garantizar era ese juego, o sea, al exterior, que se convirtiera en un ente más competitivo desde el punto de vista económico, ¿no? Y que pudiera permitirle también a la participación o la negociación con otras empresas de carácter privado, en donde se limitaba precisamente a su desarrollo. Por último, preguntarle, ¿es conveniente rescatar a los sindicatos en materia de petróleos mexicanos y de Comisión Federal? No es un rescate a los sindicatos, es un tema pasivo laboral. Y es un rescate el que entiendo están proponiendo en las comisiones de la Cámara de Diputados, porque todavía no nos llega a nosotros y no lo conocemos a detalle, pero lo que le hemos dado seguimiento pues es un rescate similar al que se hizo con el sistema de pensiones del ISSSTE y es un sistema similar al que se hizo con el sistema de pensiones del IMSS. Y los sistemas de pensiones, tanto los federales como los estatales, están sujetos a muchas presiones, tienen que estar en ese sentido, en un ritmo de constantes reformas, porque es casi material y presupuestalmente imposible sostenerlo si no hay algún otro tipo de inyección externa. Entonces, lo mismo que pasó en esas entidades se está proponiendo, entiendo, los diputados para el caso del sistema pensionario de petróleos mexicanos. Lo que no se vale es decir que es un nuevo FOBAPROA, porque ese es un pasivo público. Era un organismo público paraestatal. Las obligaciones de Pemex eran obligaciones del sector público y hoy seguirán siendo el sector público en otro cajón y se le quitarán estas ataduras a esta empresa productiva del Estado para que sea más competitiva como tú lo has señalado, Luis. Pues le agradezco al senador José Francisco Yunes Zorrilla tomarse tiempo dentro de su agenda de actividades. Sabemos que anda recorriendo el territorio veracruzano dentro de este receso que tienen en la Cámara de Senadores, y le agradezco la presencia. Muchas gracias. Igualmente, un honor estar con ustedes. Bueno, 2 de la tarde con 36 minutos. Vamos a hacer una pausa.